quiero invitar a Mateo capítulo 6, versículo del 25 al versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo del 25 al versículo 30. En el día de hoy, como lo habíamos avisado anteriormente, vamos a hablar y vamos a estudiar acerca de los afanes de la vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido afanes? Todos, ¿no es cierto? Este es un tema que nunca va a pasar de moda, porque el ser humano siempre va a estar afanado. A pesar que de alguna manera podemos confiar en el Señor, podemos confiar, ¿no es cierto?, en la fe como don que Él nos ha otorgado para vencer los afanes, pero muchas veces se torna algo cíclico en la vida del cristiano. Así que en el día de hoy vamos a hablar de los afanes de la vida. ¿Encontraron Mateo capítulo 6, del 25 al 30? ¿Sí? Ya. Vamos a partir con la introducción en el día de hoy, mis hermanos, y como ya lo habíamos anticipado, todos los seres humanos, sin excepción, han experimentado ansiedad anterior. De alguna u otra manera, en algún minuto de nuestra vida hemos experimentado preocupaciones. Y como seres humanos tenemos una tendencia natural debido a nuestra naturaleza corrompida de afanarnos de manera, ¿no es cierto?, constante por todas las situaciones que podemos vivir en el día a día. Nuestro corazón se llena de inquietud y muchas veces esas inquietudes pueden ser ya sea problemas familiares, problemas económicos, problemas materiales, problemas espirituales, problemas, ¿no es cierto?, de salud y así sucesivamente. Por ejemplo, el joven que se proyecta para el futuro se preocupa de muchas interrogantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En dónde voy a vivir? Pero muchas veces hacen que esas interrogantes y esas preocupaciones hagan que nuestro corazón se ponga inquieto de manera desmedida. Sin embargo, como ya lo hemos estudiado constantemente a través de las clases de los días jueves y también los días domingo, Dios es un Dios soberano, que tiene control absolutamente de cada cosa que existe en el mundo. No solamente del mundo material que nosotros vemos, sino que también del mundo espiritual. A Dios nada lo toma por sorpresa, porque Dios tiene absolutamente el control de nuestra vida. Hace poco un estudio científico en Estados Unidos llegó a la conclusión que muchas de las enfermedades físicas que sufre el ser humano son producidas por la ansiedad del alma, por la inquietud desmedida del corazón, lo cual se traspasa al cuerpo, lo que nosotros hemos conocido como enfermedades psicosomáticas. ¿Has escuchado ese término? Las enfermedades psicosomáticas, que son, ¿no es cierto?, preocupaciones desmedidas que finalmente se van manifestando en síntomas de enfermedades corporales en nuestro cuerpo. Una ansiedad, ¿no es cierto?, desmedida, una preocupación desmedida que no te deja dormir, no te deja reposar, no te deja descansar, tiene la potencialidad, ¿verdad?, de afectar tu cuerpo físico. Y por eso muchas personas caen enfermas en el lecho de su cama debido a situaciones mentales, enfermedades mentales, preocupaciones desmedidas que no supieron controlar en su momento y se fueron convirtiendo de manera nocivas al paso de los meses, al paso de las semanas, al paso de los años, a tal punto que ya su cuerpo comenzó a manifestar todo este tipo de ansiedad, ¿no es cierto?, mental, que se va traspasando a nuestro cuerpo físico. Ustedes sabían que gran parte de las úlceras, ¿por qué se producen? Por ansiedades del corazón, situaciones desmedidas que las personas no supieron abordar en su momento. Y como el ejemplo que le daba anteriormente, un joven que piensa qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, qué es lo que voy a hacer,
o incluso ejemplos más cotidianos. ¿Qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer con este familiar? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con las futuras elecciones? Eso muchas veces genera una ansiedad desmedida en el corazón del ser humano. Y gran parte de las úlceras, los cánceres. Ustedes sabían que el cáncer tiene factores que son varios factores multidimensionales, pero uno de los factores tiene que ver con la ansiedad del corazón, de la mente, el estrés, ¿no es cierto? Que llega a tal punto a afectar al ser humano que ya se manifiesta en úlcera, y usted sabe que de la úlcera al cáncer es solamente un paso. No es algo que se demore tanto. Por eso muchas de las situaciones que tenemos en nuestro interior son producidas por la ansiedad del alma. Marcos capítulo 4, versículo del 18 al versículo 19 dice lo siguiente. Las semillas que cayeron entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Los afanes de la vida, nos dice el versículo, las riquezas, el deseo por obtener cosas, tienen el potencial de ahogar la palabra de Dios en nuestro interior. Por eso el afán es sumamente peligrosa. La inquietud interior es nociva cuando no se controla, porque Dios quiere hacer una obra en tu vida a través de la palabra de Dios. Pero como decía el versículo en Marcos, ¿qué cosas ahogan el crecimiento espiritual del creyente? Y este es el contexto de la parábola del sembrador. ¿Qué representan las semillas? La palabra de Dios. ¿Qué representa el sembrador? Cuando escuchamos la palabra, ¿no es cierto?, de maestros o pastores que nos enseñan. ¿Y qué representa el terreno? El corazón del ser humano. Entonces la semilla cae. La palabra de Dios cae en los corazones. Pero hay distintos tipos de corazones. Y uno de esos corazones tiene que ver con que son muy, ¿no es cierto?, ansiosos por el atractivo de la riqueza, por los afanes de esta vida. Por ende no se produce ningún fruto espiritual en la vida de ese creyente. Es más, si usamos un ejemplo bien concreto, si usted está aquí escuchando la palabra de Dios y usted está recibiendo la palabra de Dios, su fe comienza a crecer. Pero al mismo tiempo puede haber una persona que en estos mismos momentos estaba pensando qué voy a cocinar, qué voy a hacer más adelante, qué voy a hacer en la tarde, de que en la tarde tengo que hacer esto, porque el día lunes tengo que trabajar en la mañana, así que el domingo en la tarde tengo que preparar estas cosas, y el martes y el miércoles. ¿Se da cuenta? El afán tiene la potencialidad de destruir justamente ese crecimiento espiritual por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza. Hay gente que busca 2, 3, 4, hasta 5 trabajos. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Pero con eso va deteriorando su salud espiritual, su salud mental y también su salud física. Por el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, por ende, no se produce ningún fruto. ¿No es cierto? Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, poco a poco comienza a llenarse de fe. Poco a poco. Todos los domingos cuando usted escucha la palabra de Dios, poco a poco se va llenando de su palabra. Pero si al salir usted de acá, de este local, comienza a preocuparse de manera desmedida, esa semilla es desplazada justamente por las preocupaciones de la vida, y el crecimiento espiritual, ¿verdad?, no se va a ver reflejado en su vida. ¿Por qué? Porque dejó de lado la palabra de Dios. Y ahí se empieza a ahogar la semilla. ¿Cuántos de ustedes han querido plantar un árbol?
a los que les gustan las plantas, a los que les gusta, ¿no es cierto?, la naturaleza. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que sacar, ¿no es cierto?, los espinos, la maleza. ¿Para qué? Para que la semilla no sea ahogada con las demás plantas que se van a encontrar en ese terreno. Entonces tiene que ser un terreno limpio, un terreno fértil. Y de esa misma manera es una alegoría a nuestro corazón, ¿verdad? La semilla crece cuando no es ahogada por las preocupaciones de esta vida. Romanos 12, versículo 2 dice, déjense renovar por la palabra de Dios. Entonces, cuando entramos a este lugar, las preocupaciones deberían quedar fuera. El afán debería quedar fuera. ¿Para qué? Para concentrarnos estrictamente en la palabra de Dios y que dé frutos en nuestro interior, que dé frutos en nuestro corazón, como les decía anteriormente. Ustedes ahora se van llenando de fe lentamente, pero si eso no cuidan, no lo cuidan al salir de aquí y comienzan inmediatamente a afanarse, lamentablemente el crecimiento se va a ver ahogado. Ahora, ustedes sabían que el afán, existe un afán malo, una ansiedad mala y una ansiedad buena. La buena es la que nos permite movilizarnos para preocuparnos de las responsabilidades diarias, cotidianas. Pero si esa preocupación se vuelve continua, latente, que constantemente, ¿verdad?, te hace solamente pensar en eso. ¿Ha tenido alguna vez un tipo de esa preocupación? Que usted está cocinando, está pensando en eso. Se va a dormir, está pensando en eso. A veces no concilian sueños, son las 2, 3, 4 de la mañana y piensa y piensa y piensa y se da vuelta. Eso es una ansiedad desmedida. Es una preocupación desmedida que lentamente va afectando tu calidad de vida, tu calidad espiritual, y por eso en muchos cristianos no hay un crecimiento espiritual, porque su mente continuamente está pensando en esa preocupación y en esa ansiedad. Ahora, cuando nosotros estudiamos el tema de la ansiedad, uno de los problemas del alma deprimida es que tiene que vencer algunos obstáculos para razonar lógicamente. Tal vez esa sea la razón por la que los autores del Nuevo Testamento escogieron la palabra griega que literalmente significa división. La palabra fam significa división, ¿no es cierto? Y el afán y la ansiedad producen una división en el alma entre lo que sentimos y entre lo que sabemos. Por eso las personas, cuando están afanadas en exceso, preocupadas constantemente, no pueden razonar lógicamente, porque su alma está dividida entre lo que saben y sus emociones. ¿Usted ha intentado tomar una decisión cuando está preocupado de manera desmedida? Queda la escoba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente se aplica la base bíblica de la palabra afán. Y la palabra afán significa división. Estamos divididos espiritualmente entre lo que sabemos y entre lo que sentimos, las emociones. Las emociones comienzan a tomar el primer lugar de nuestra vida y en segundo lugar a pensar lógicamente. Por eso las personas, cuando están preocupadas de manera desmedida, toman tan malas decisiones. Y ya después, cuando se calma, como si fuera un mar, calman las tormentas y dicen, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su alma estaba dividida. No pensó racionalmente, ¿verdad? No pensó de manera usando su raciocinio. No pensó racionalmente, sino que todo lo contrario. Dejó que sus emociones tomaran el primer lugar y así toman decisiones que van a lamentar ellos y van a lamentar toda su familia. Porque la decisión de un grupo familiar, ¿a quién afecta? A toda la familia.
porque la familia ama a esa persona y quiere que tome las mejores decisiones para su vida. Ahora, si nosotros vemos, mis hermanos, el afán, ¿no es cierto?, como un pecado, tenemos que entender que la base del afán o la base del pecado de la ansiedad en extremo tiene que ver con la incredulidad. ¿Por qué? Porque si yo no le creo a Dios en sus promesas, si yo no creo en sus palabras, ya sea con la mente y nuestro corazón, estamos manifestando incredulidad a la promesa de que Él nos sostendrá, de que Él nos ayudará, de que Él nos hará prevalecer. No creemos sus promesas. Y en lugar de eso, lo reemplazamos con nuestras emociones, ¿cierto? Reemplazamos las promesas de Dios y ahí es donde vienen los problemas en nuestra vida, que lamentablemente las malas decisiones son arrastradas por toda la vida. ¿Sí o no? Cuando alguien toma una mala decisión, eso lo arrastra a esa persona por toda su vida. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué pensé eso? ¿Qué estaba pensando? Y la incredulidad es la base de la ansiedad y del afán, porque ya no le creo a Dios. Entonces, como no le creo a Dios, comienzo a intentar a controlar mi vida, a controlar lo que yo quiero hacer, a controlar dónde voy a vivir. En vez de pedirle dirección a Él, en vez de abrir su palabra y estudiarla, comienzo yo a ser, ¿no es cierto?, la guía de mi propia vida. Y es ahí donde las palabras de Dios nos dice que en el consejo, ¿no es cierto?, sin Dios, es lamentablemente un consejo de hombres, que no va a prosperar, que no va a cimentarse en la voluntad de Dios. Por eso todo afán, toda ansiedad, como raíz, es la incredulidad. Y nosotros tenemos una naturaleza corrompida, ¿verdad?, que lamentablemente y naturalmente somos incrédulos, porque estamos luchando con esta carne y esta carne, nuestros deseos pecaminosos nos quieren decir a toda costa y constantemente nos dicen, tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu felicidad, tú sabes lo que haces, que nadie te venga a decir nada. Y esa es nuestra naturaleza y tenemos que luchar con ella constantemente y someternos a la palabra de Dios. A veces queremos lo mejor para nuestra vida y no es lo mejor. Humanamente vemos que es lo mejor, pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cuál es el remedio de la ansiedad y del afán? La fe, la confianza. Ese es el remedio para la ansiedad y para el afán, la fe. ¿Y qué es la fe? Efesios capítulo 2, versículo del 8 al versículo 9. Por gracia sois salvos a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia y la fe, ¿qué son? Un regalo de Dios. La gracia es la buena voluntad de Dios para alcanzarnos, redimirnos y abrir nuestros ojos espirituales. Y la fe viene como una confianza dada por Dios para confiar en nuestro Señor y para confiar en su palabra. El ser humano, mis hermanos, no tiene fe salvífica de manera natural. El ser humano confía en él, en sus capacidades, en lo que puede hacer. Pero cuando hablamos de la fe que salva, es un regalo exclusivamente que proviene de Dios. Y esa fe que salva nos entrega conocimiento, nos entrega sentimiento y sobre todo confianza. En el libro de Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan ante Dios. Y a veces creen más que nosotros. Pero ellos creen y tiemblan. ¿Qué es lo que ellos no hacen? No confían en Dios. ¿Saben que Dios existe? Sí.
pero ellos prefieren hacer su propia voluntad. En cambio, el Hijo de Dios cree en Dios, tiene conocimiento de Dios a través de su palabra, pero a la vez confía. La fe es convicción, la fe es confianza. Y esa es la fe salvadora. Hay algunos que no tienen la fe salvadora, porque sí, saben que Dios existe. Conocen de Dios porque quizás han participado en una iglesia, hayan abierto sus Biblias. Sí, pero eso no es toda la fe salvífica. La fe también es confianza. La fe no es solamente creer en Dios y tener conocimiento de Dios, sino que la fe es convicción. De creer, ¿no es cierto?, con todo nuestro corazón de que Dios es real y que su palabra nos entrega la sabiduría necesaria para vivir el día a día. ¿No es cierto? Entonces la fe va más allá de creer en Dios y de saber algo de Dios. Es convicción en sus caminos. Es adentrarte en sus caminos. Es como decir, ¿de qué color es la puerta de este local? ¿Qué pasa si una persona de afuera a usted le dice, no, esa puerta no es negra, esa puerta es roja? Exactamente, dentro de otras cosas. Pero, ¿por qué usted sabe que esa puerta es negra? Porque la ve y tiene convicción. Y esa es la fe salvadora, una convicción que tiene que ver con las evidencias que la palabra de Dios ha entregado a nuestro espíritu. Si llega otra persona y le dice, no, esa puerta no es negra, es roja. Pero ¿cómo dices que es roja si yo lo puedo ver? Yo lo puedo saber, porque tengo la convicción de que es negra. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Nosotros tenemos la convicción de que lo que la palabra dice es verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados por su Espíritu Santo y ha abierto nuestros ojos espirituales. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el Señor y Salvador? Amén. ¿Y por qué usted lo cree? Porque tiene una convicción en su corazón. Y lamentablemente, mis hermanos, hay muchos cristianos que dicen creer en Dios, tener un conocimiento de Dios, pero no le creen a su palabra, porque no tienen la fe salvífica, de la convicción, de decir que Jesucristo está a la diestra del Padre sentado reinando. Eso lo podemos creer, ¿no es cierto? Eso lo podemos saber, pero creer, la convicción es algo más profundo, de que yo creo que esto es así porque tengo una convicción acerca de ese asunto, como el ejemplo que le di de la puerta. Entonces, la reforma, mis hermanos, la teología reformada nos muestra a través de la palabra que la fe tiene esos tres elementos: el conocimiento, el asentimiento y sobre todo la confianza. ¿Los demonios creen? Sí. ¿Tienen conocimiento de Dios los demonios? ¿Usted qué cree? Ellos estuvieron en el cielo. Ellos estuvieron en el cielo ¿cuánto tiempo antes de ser expulsados? Cuando Satanás se rebeló. Yo creo que estuvieron su buen tiempo. Pero después fue expulsado Satanás y la tercera parte del cielo, demonios. Entonces, ¿creían en Dios? Por supuesto que sí, se habitaban con Él en el tercer cielo. ¿Tenían conocimiento de Dios? Sí, porque lo veían, estaban con Él, sabían quién era Dios. Pero creer y tener conocimiento no es suficiente. Tenemos que tener la convicción de la confianza que va más allá del conocimiento. Por eso hoy en día hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento, poca confianza y por ende no tienen vida cristiana. ¿No es cierto? Usted ha conocido cristianos que le han dicho, la otra vez una persona, ¿no es cierto?, X me decía, pastor, yo estuve en la iglesia 20 años, servía con mi familia, servía en la alabanza, servía en la predicación, en este ministerio de allá, ministerio de acá. Claro, tenía conocimiento, estuvo toda su vida en la iglesia. ¿Creía en Dios? Por supuesto que sí. Pero no tenían vida cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una experiencia del pasado. Entonces la confianza nos entrega justamente y nos enseña lo que es la verdadera fe, una convicción de que esto es así porque la palabra dice que es así y yo lo creo de todo corazón. ¿Y eso cómo se ve reflejado? En mi vida.
en mis frutos, en lo que hago, en lo que pienso. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si un cristiano me dice que cree en Dios, como los católicos, ¿no es cierto? ¿El católico qué te dice? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Sabes algo de la Biblia? Muchos te van a decir que sí. Pero ellos tienen realmente confianza de que ponen toda su vida en la palabra de Dios, toda la confianza en la palabra de Dios, y eso se manifiesta en su vida. No, porque viven como ateos practicantes, ¿no es cierto? Un ateo practicante es una persona que vive como si Dios no existiera. Viven, hacen lo que quieren con sus vidas, crían a sus hijos como quieren, como si Dios prácticamente no existiera. Entonces la verdadera fe que salva es una que tiene confianza, convicción. Y el versículo que acabamos de leer, de Romanos 10:17, es el antídoto para la ansiedad. Porque la fe crece en nuestro interior cuando, como dice el versículo, por oír la buena noticia del Evangelio. Ahora el versículo nos dice por oír, pero no es solamente oír, porque el escritor, ¿no es cierto?, Pablo, estaba enfatizando el poder meditar en su palabra. Por eso la fe crece en nuestro interior cuando escuchamos su palabra, y escuchar su palabra consiste en leerla, en estudiarla y sobre todo en meditarla. Cuando usted lee la palabra, no solamente tiene que leerla como si leyera un periódico, una lectura superficial o una revista, ¿verdad? Sino que cuando leemos la palabra, tenemos que hacerle preguntas al versículo. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios que cambie en mi vida? Haga ese ejercicio, lea la Biblia y hágale preguntas al texto para su vida. ¿Cómo me veo reflejado en esta enseñanza? ¿No es cierto? ¿Cómo me veo reflejado? Hágale preguntas al versículo bíblico. Y eso, mis hermanos, va a permitir que usted pueda meditar y reflexionar en la palabra. Porque una lectura superficial te va a entregar conocimiento, pero no te va a entregar crecimiento. Porque el crecimiento viene a través de la meditación, de la reflexión. Cuando usted comete un error en su vida, ¿cómo sabe que no tiene que volver a cometerlo? Porque reflexionó, pensó, no tuve que decir esto, no tuve que hacer esto, qué sé yo, un ejemplo, voy a controlar mis palabras, para la próxima que me sienta enojado, no voy a dejar fluir, ¿no es cierto?, todo el enojo, toda la ira, sino que voy a pensar, una reflexión. Y una reflexión que me entregó una lección importante. Hay una frase que dice que son bienaventurados, ¿no es cierto?, que son inteligentes las personas que aprenden de los errores de otros, pero más inteligentes los que aprenden de los errores de uno mismo, ¿verdad? Porque claro, yo puedo aprender muchos errores de cosas que veo a mi alrededor para no replicarlas, pero es más inteligente aún que yo aprendo de mis propios errores. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de meditar, de reflexionar. Entonces, leer la palabra tiene que ver justamente con la meditación, la reflexión. ¿Cómo lee la palabra usted? ¿Como un diario más, como un periódico, una revista o una noticia de internet? ¿O cuando usted profundiza en la palabra, le hace preguntas al texto? ¿Qué me querrá enseñar Dios con lo que estoy leyendo? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Yo necesito más que oírla, necesito estudiarla y reflexionarla. Por eso el salmista decía, meditaré en tus estatutos día y noche. En Josué también dice, meditaré, reflexionaré. ¿Cómo David, verdad, podía constantemente levantarse de las caídas? Y tuvo caídas feas, ¿no es cierto? Ustedes saben toda la historia. Es como su vida está en la Biblia, ¿no es cierto? Pobre David. Podemos ver toda su vida en la Biblia, todos los errores, pero eso nos enseña a nosotros a reflexionar. Pero ¿cómo David se levantaba? Porque él reflexionaba, él meditaba. He abandonado la ley de Jehová, ¿no es cierto? Me he ensimismado en mis propias emociones, en mi propio conocimiento. He confiado más en mí que en la palabra de Dios, ¿verdad? Después de lo que pasó con Betsabé,
con su hijo, etcétera. El cómo se levantaba una y otra vez a través de la meditación en la palabra de Dios. Y todas las caídas de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento vinieron porque dejaron de lado su palabra. Ya no comenzaron a meditar y comenzaron a confiar en su corazón. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero el oír incluye también la meditación. Así que los animo a que en sus momentos de devocional personal, cuando lea la palabra, hágale preguntas al texto. ¿Qué Dios me quiere enseñar con esto? Usted se ha dado cuenta que en las clases de los días jueves hay preguntas al final. ¿Por qué creen que hay preguntas? Para reflexionar, ¿no es cierto? Y esas preguntas van orientadas a la meditación y a la reflexión, a que no solamente sea conocimiento más, porque podemos albergar mucho conocimiento en nuestra mente, pero la meditación es distinta. Es aplicar a nuestra vida lo que yo estoy estudiando. Un ejemplo, ahora que estamos hablando de la clase de los jueves, un ejemplo. ¿Qué me enseña el pacto de obras? El pacto de obras me enseña que ya nadie puede ser justificado delante de Dios por sus propios méritos humanos, porque ese pacto fue transgredido en el momento que Adán y Eva incumplieron el pacto y comieron el fruto del árbol. Cuando ellos eran perfectos, el mandato era: obedece y vivirás por tus propios méritos. Pero después de la caída, ya nadie quedó, ¿no es cierto?, ensimismado, ya nadie quedó aprobado para presentarse delante de Dios con tus propios méritos, con tus propias obras, con tu, entre comillas, voluntad o bondad humana. Ya nadie se puede presentar delante de Dios. Necesitamos la obra de Jesucristo en nuestro ser y a través de esa obra nosotros agradamos a Dios. Pero está fundamentada ¿en qué? En la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el pacto de obras es importante, porque me enseña que ya ningún ser humano puede presentarse delante de Dios por sus obras. ¿Qué me enseña el pacto de redención? El pacto de redención, ¿qué nos enseña? ¿Quién se acuerda? Exacto. Dios desde siempre había planificado intratrinitariamente Padre, Hijo y Espíritu Santo que iba a mandar al Salvador, porque sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Por ende, antes de que todo fuera creado, antes que la tierra fuera creada, Dios ya se había puesto de acuerdo en que enviaría al Salvador para morir por los pecados de su pueblo, de los escogidos. Eso quiere decir, y nos enseña que Dios no tiene ni plan B, C y D. Dios tiene un solo plan porque todo se cumple de acuerdo a su decreto, de acuerdo a su soberanía. ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué me trae a mí? Me debería traer paz el estudio del pacto de redención. Me debería traer paz, que ya está todo ordenado por nuestro Señor. ¿Verdad? Y el pacto de gracia, ¿qué me enseña? El pacto de gracia me enseña que la promesa se cumplió de Génesis 3, 14 al 15. Que la simiente de la mujer pisotearía la cabeza, ¿no es cierto?, de la serpiente. La promesa se cumplió. Jesucristo vino hace 2000 años para expiar nuestro pecado, para propiciar nuestro pecado, para dejarnos sin deuda delante de Dios y a la vez ser adoptados por nuestro Padre Celestial. Se da cuenta que los pactos y estudiar los pactos nos entregan enseñanzas claras a nuestra vida. No es solamente albergar conocimiento y repetirla, ¿verdad?, como una definición, como quizás lo hacíamos en la universidad o en el colegio, sino que todo lo contrario. Esto me trae enseñanza a mi vida, ¿no es cierto?, cotidiana. Entonces, a través de la meditación en la palabra de Dios nos mantenemos conectados a sus promesas para nosotros y dejamos afuera todo afán y toda ansiedad. ¿Por qué hay muchos cristianos que se afanan
constantemente, a pesar de que quizás van a la iglesia, quizás hacen todo lo que un cristiano haría. ¿Por qué hay tantos cristianos que se afanan? Porque no meditan en su palabra. Solamente quizás la leen, como leen cualquier otra cosa. Pero si yo no reflexiono, si yo no medito, no voy a tener un crecimiento espiritual, ¿verdad? Yo he conocido muchos cristianos que cuando comienzan a meditar en la palabra y a reflexionar, de la noche a la mañana, uno ve como un crecimiento espiritual. ¿Usted se ha puesto a ver a los preadolescentes cuando usted no los ve durante un tiempo y después pegan un estirón? Un estirón, uy, estás grande, ¿no es cierto? Usted se encuentra con una persona, ¿cómo creciste tanto? Y eso espiritualmente también pasa. ¿Pero cuándo pasa? Cuando el cristiano comienza a meditar la palabra, a reflexionar. Pasa algo interiormente, por eso por su fruto los conoceréis. Es algo que se va a ver, va a ser evidente. Por eso Jesucristo dice eso. Porque los frutos son evidentes. Por eso la vida cristiana no se mantiene entre cuatro llaves, sino que los demás lo van a ver. Su familia lo va a ver, los hermanos de la iglesia lo van a ver, sus vecinos, va a ver que hubo un crecimiento. ¿Y cómo? ¿Por qué hubo un crecimiento? Porque la persona se dedicó a meditar la palabra, a reflexionar la palabra. No solamente a memorizar, sino que hay una comprensión. Se vio reflejado en la palabra, porque la palabra es una espada de doble filo, que corta para adelante, pero para nosotros. Entonces, ninguna persona que medite la palabra ni la reflexione va a quedar igual. Algo va a pasar en su interior. Va a haber un crecimiento espiritual. Mateo 6, 25 al 30. Leámoslos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y esa última frase es para todos nosotros. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Verdad? El versículo 25 nos decía, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hermanos, si usted pone en una balanza la vida en un lado y la comida y la ropa en otro, ¿qué es más importante? Por supuesto que la vida. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? El creador del universo, el sustentador del universo, le estaba diciendo a sus discípulos, no se afanen. No es pecado planificar el futuro. Podemos planificarlo cada uno de nosotros, planificar el futuro, y es bueno planificar, anticiparnos a lo que va a venir. Pero ya se convierte en pecado cuando hay una preocupación excesiva, ¿cierto? Cuando constantemente la persona se preocupa. Por ejemplo, con el tema de las pensiones. Una persona podría preocuparse de manera desmedida y buscar 2, 3, 4, hasta 5 trabajos. ¿Ha conocido gente así? Que toma más de 2 trabajos, más de 3 trabajos porque está tan preocupado del futuro que ahora en el presente vive para trabajar. Vive para trabajar, no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Entonces lo que Dios está puntualizando en este versículo, ¿no es cierto?, nos enseña que el corazón no se debe
llenar de una preocupación desmedida. Porque donde crece el afán, crece la incredulidad. Porque ¿cuál es la raíz del afán? La incredulidad. No creer las promesas de Dios. Y en el versículo, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor? De que Él te dio la vida. Y como Él te dio la vida, por supuesto que Dios te dará todo lo demás. Entonces, Él te dará para las necesidades menores, como la comida, la bebida y el vestido. ¿Cuáles son las necesidades que cada uno de nosotros tenemos? Esas. Lo que comemos, lo que bebemos y el vestido. ¿Verdad? Entonces, si Dios te dio la vida, Dios te creó, como le decía el profeta, te concibió en el vientre de tu madre y te dio la vida, ¿cómo Dios no se preocupará de todas tus demás necesidades? Una ilustración. Si un padre, ¿no es cierto?, le hace a su hijo una cancha de fútbol y compra un terreno, y el terreno, ¿verdad?, pasa el tractor, lo aplana, pone el pasto sintético, pone 2 arcos, pone los camarines, pone las gradas, las galerías, ¿verdad? Le da el traje para jugar fútbol, los zapatos, las camisetas, los chores. ¿Usted cree que también le va a dar la pelota para que juegue? Obvio que sí. Y esta ilustración nos sirve para comprender que si Dios te dio la vida, Dios te creó, te eligió, te predestinó antes de la fundación del mundo, Dios también te va a dar lo menor, que es la comida, la bebida y el vestido. ¿No es cierto? Pero a veces estamos tan afanados y dudamos de Dios, dudamos de sus promesas, pero Dios a su momento, a su tiempo responderá esas peticiones, porque no es como nosotros queremos, sino que es como Dios quiere, en base a su tiempo. ¿Qué nos dice Salomón en Eclesiastes? Todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para crecer, tiempo para morir, ¿no es cierto? Incluso su creación tiene un tiempo para todo, el día y la noche. Todo tiene un orden y ese orden es dado por Dios. Y en nuestra vida pasa absolutamente lo mismo. Dios, ¿verdad?, nos dio la vida. Por ende, también nos dará todo lo demás que necesitemos. Mateo 6:26 dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Y no somos nosotros, ¿no es cierto?, para Él mucho más valiosos que ellos? Usted, hermano, ahorita lo ha visto un pájaro preocupado y afanado por meter, ¿no es cierto?, su alimento en un granero. Yo creo que nadie. ¿Ha visto un perro preocupado en la esquina, ¿no es cierto?, de lo que tiene que hacer? ¿Lo ha visto? No. ¿Cómo andan los animalitos, los pájaros, los tigres, los leones? Tranquilos. ¿Ha visto a veces el Discovery Channel donde muestran los leones reposando? Se estiran, bostezan, ¿no es cierto? Están relajados, están tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios los provee. Pero ¿qué le dice Cristo a sus discípulos? ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Si Dios te dio la vida, Dios también te dará para las necesidades menores. Entonces Jesús lo ejemplifica a través de esta verdad de la naturaleza. Los pájaros no guardan en graneros, no recogen alimentos como los humanos, pero aún así nuestro Padre Celestial los alimenta. Si Dios se preocupa de un pajarito, ¿cómo no se va a preocupar de sus hijos? Dios, ¿no es cierto?, es omnisciente, omnipotente y lo sabe todo. Sabe sus necesidades e incluso
nos dio la potestad de pedirle a Dios, Señor, ayúdame con esto, ¿verdad? Ayúdame con esto otro, que se haga tu voluntad para esta necesidad que estoy padeciendo. Mire lo que dice Job, capítulo 38, versículo del 39 al 41. ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Es una pregunta retórica. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién le da la presa a la leona? Dios. ¿Quién le da los cuervos a las crías de los cuervos? Dios. Es una hermosa metáfora que nos enseña que incluso Dios sacia el hambre de esos pequeños animales. En el Salmo 104, 21 dice, los leones rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios, ¿quién se lo provee? Dios, que Dios les provee. Si Dios hizo su creación en el Génesis, si Dios creó todo lo que nuestros ojos ven, Él se va a encargar de su creación. Esa es la providencia divina que también la estudiamos. Lo que Dios crea, lo sustenta. Lo que Dios crea, lo sustenta. Dios no es un Dios platónico, como el famoso filósofo. Platón, ¿no es cierto?, creía que Dios era un creador y que después se desprendía de su creación y no la tomaba en cuenta. Eso es lo que enseñaban los filósofos. Pero no, la palabra de Dios dice que es todo lo contrario. Lo que Dios crea se preocupa por sustentarlo, por darle todo lo que necesita para que vivan. Salmo 104 del 27 al 28. Todos ellos esperan ¿en quién? En Dios, para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. ¿Quién es? Dios. Ellos esperan de que Dios sustente su creación, de que Dios provea para las necesidades. ¿Cuál es la conclusión de estas metáforas? Si Dios alimenta a las aves, a los cuervos, a los leoncillos, ¿no valemos nosotros más que las aves? Los animales son solo creación, incluso Dios los alimenta. Pero nosotros somos creación, pero a la vez somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, conformados a su imagen y semejanza, y valemos mucho más que ellas. ¿Se da cuenta? Dios es el que nos sustenta, Dios nos creó y Dios nos sostendrá. Mateo 6:27. Dice Jesucristo, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Usted puede añadir un minuto más a su vida? No. Incluso usted puede ir al gimnasio, ahí inscribirse en el SmartFit, ¿no es cierto? O en cualquier gimnasio, está de moda, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no es cierto? Hacer ejercicio y todo eso. Quizás las personas pueden tener una rutina, ¿no es cierto?, bien activa en el gimnasio, lo cual puede proporcionar mejor bienestar, ¿no es cierto?, físico, pero aún así ellos también tienen un final. Por más que te cuides, claro, por supuesto, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer actividad física, sí, pero pensar que eso te va a hacer eterno es un error, porque todos los seres humanos tienen una fecha de vencimiento, en el cual que también morirán, ¿verdad? Pero aún así, si nos preocupamos de manera desmedida, no podemos añadir un solo momento a nuestra vida, porque Dios decretó desde la eternidad cada uno de nosotros el momento en que iba a dejar de existir, ¿no es cierto? Una persona quizás que tiene 60 años, 70 años, no sabe cuándo va a ser su momento. Y esa persona no puede añadir un minuto más.
sino que Dios ya ha establecido todo para cada uno de nosotros. Hoy día vemos como las personas dejan de existir a los 40, a los 30, a los 20, ¿no es cierto? Circunstancias naturales, accidentes, pero Dios lo ha decretado todo para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sacamos con preocuparnos constantemente, de manera desmedida? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Usted sabía que hay gente que ha tenido enfermedades por eso? Le tienen miedo a la muerte. ¿Ha conocido gente que le tiene miedo a la muerte? Gente ansiosa que constantemente piensa: ¿y cuándo me voy a morir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Verdad? Y de los 40 voy a saltar a los 50. ¿Y qué va a pasar? ¿No es cierto? De los 30 a los 40. Yo tengo 38 años ahora, en 2 años más cumplo 40. ¿Qué va a pasar conmigo? Un ejemplo, ¿no es cierto? Si usted tiene 50, a los 60. El joven de los 15 va a pasar a los 20. Y uno no se da cuenta. Es muy rápido, ¿no es cierto? Como una década pasa frente a nuestros ojos. Entonces, por más que nos preocupemos, no podemos añadir un momento a nuestra vida. Por eso la preocupación es ocuparte antes de tiempo. Y como les comentaba, un estudio científico decía que la mayoría de las preocupaciones que tenemos en el día a día nunca se cumplen. La mayoría de las preocupaciones que tenemos nunca se cumplen. Pero lamentablemente esa preocupación, ¿cuánto tiempo estuvo en tu cabeza? Noche a noche, día a día, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento, ¿qué es lo que pasó? Nunca se cumplió. Por eso el campo de batalla del cristiano es su mente. ¿No es cierto? El campo de batalla del cristiano es su mente. Una lucha de pensamientos constante. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto otro, verdad? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar que ahora quizás van a cambiar de presidente? ¿Qué va a pasar, verdad, con mi trabajo? ¿Cómo va a estar el país? ¿Van a volver a haber marchas como el 2019? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vendrá otra pandemia? ¿Usted sabía que hay gente que después de la pandemia quedó tan preocupada que hicieron un búnker en su casa, en el subterráneo, llenaron de mercadería, llenaron, ¿no es cierto?, de lisofón y cosas para la limpieza? Quedaron tan preocupadas y son tan miedosas, tan temerosas, que ya no llevan una vida normal. ¿Por qué? Porque no supieron, ¿no es cierto?, procesar esa ansiedad y ese afán. Esa preocupación quedó mucho tiempo en su cabeza, no lo dejó dormir, no te dejó comer y al final no se hizo realidad. ¿Alguna vez usted ha dejado de comer por una preocupación? ¿Ha dejado de dormir por una preocupación? Y es lo peor que puede hacer, porque el ser humano necesita un reposo. Dios así nos creó. Elías, cuando estaba siendo buscado, ¿no es cierto?, por esta reina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios le aconsejó? Descansa, ¿no es cierto? Descansa. Toma fuerzas para que después te levantes y sigas andando, cumpliendo con mi propósito. Pero a veces no hay nada más espiritual que descansar, ¿no es cierto? No hay nada más espiritual que descansar. El versículo del 6, del 28 al 30 dice: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. ¿Y qué tenía Salomón? Muchas riquezas, ¿no es cierto? Era muy rico, muchas riquezas, tenía mucha gloria. Pero ¿qué nos dice Jesucristo? Ni Salomón se vistió como los lirios del campo. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuáles son los lirios del campo? Esos son. ¿Son bonitos? Se imagina ahí corriendo por el campo,
tirándose al pasto, dándose una vuelta. ¿Se imagina o no? Es bonito. Es hermoso, son hermosos los lirios del campo, pero ¿qué nos dice el versículo? Cuando llega la primavera, ahora estamos pasando la primavera, cuando llega la primavera salen las rosas, salen, ¿no es cierto?, todas estas hermosas plantas, flores. Pero ¿qué pasa cuando llega el otoño? Todo se marchita y nuevamente queda todo amarillo. Y para el próximo año, de nuevo, todo verde. Pero ¿qué nos dice eso? Que hay un ciclo. Justamente hay un ciclo, ¿verdad? Y Dios con su poder viste los lirios del campo, después los saca, se marchitan, después vuelven a salir, luego se marchitan, ¿no es cierto? Pero si Dios hace eso con los lirios del campo, ¿cuánto no más hará con nosotros? De darnos lo que necesitamos. Porque ellos no trabajan ni cosen su ropa. ¿No es cierto, hermano Ítalo? ¿Ha visto una flor preocupada? ¿Qué va a pasar? Llega el otoño, me voy a marchitar, voy a morir, voy a dejar de existir. No, ellas solamente existen y disfrutan de la providencia divina, ¿no es cierto? Si Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces Jesús justamente se refiere a estos campos que existían en los tiempos bíblicos, campos elegantemente, ¿no es cierto?, con flores, pero también ellas son secadas y cortadas. Pero la diferencia es que nosotros no vamos a perecer, nosotros vamos a seguir existiendo por la eternidad con nuestro Señor. Entonces, si Dios se encarga de esos lirios tan hermosos, de esos campos tan hermosos, ¿cómo no nos dará a nosotros lo que necesitamos para vestirnos? Pero hoy en día existe algo muy distinto, que es el tema de la publicidad, ¿no es cierto?, de la ropa, de las marcas, que es distinto. Ese ya es un tema de consumismo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros hemos sido bendecidos con vestimenta. Ya lo otro, ¿no es cierto?, de la marca, de la moda, eso ya corre por temas de un corazón corrompido, ¿verdad?, del consumismo excesivo, de gastar lo que no tienes. Pero Dios sí te bendice con lo que Él considera que tú necesitas. No con lo que tú quieres, sino que con lo que tú necesitas. Por eso Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Cierto? Ese versículo atenta en contra del evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Y lo destruye. Porque mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Y eso es lo que debería primar justamente en nuestra vida espiritual, que Dios se ha hecho cargo de cada uno de nosotros. ¿Dios lo ha sustentado a usted? Sí, ¿no es cierto? Amén. Nos sustenta con alimento, nos sustenta con ropa, con trabajo también, ¿no es cierto? Nos sustenta con todo lo que necesitamos en el día a día. Nada nos ha faltado, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos que hay tantas crisis de distintos tipos, económicas, culturales, sociales, políticas, ¿verdad? Todos los días hay un nuevo escándalo de corrupción, ¿verdad? Entonces el hombre se inquieta en su corazón, ¿por qué? Por la falta de fe. Por eso donde está la fe no puede estar la ansiedad. Pero donde está la ansiedad no está la fe. Son como el agua y el aceite. ¿Ha puesto agua y aceite en un vaso? Se repelen, ¿no es cierto? Como que se repudian, ¿no es cierto? Como que se constantemente se separan. No se mezclan, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la fe y con la ansiedad. Un corazón lleno de fe no tiene espacio para la ansiedad. Pero un corazón lleno de ansiedad no tiene espacio para la fe. Por eso el crecimiento de muchos se ve estancado, porque es un corazón lleno de ansiedad, lleno de preocupación, ¿verdad? Como el ejemplo que dábamos, un joven, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Como si el hermano Marco, ¿no es cierto?, se hiciera todas esas preguntas,
¿Qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿No es cierto? O el hermano Ítalo, que es otro joven, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Pero donde está la fe, no puede haber ansiedad. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Un corazón lleno de fe crece espiritualmente, como nos decía la palabra. El hombre interior se va renovando y el hombre exterior se va marchitando porque cada uno de nosotros envejece todos los días. Es decir, mañana vamos a estar más viejos que hoy día, por decirlo así. Vamos a ir envejeciendo y tenemos que aceptarlo porque es el ciclo de la vida. Pero a nivel espiritual vamos creciendo. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de fe solamente crece constantemente, ¿no es cierto?, en relación a la palabra de Dios y sobre todo a la meditación. Entonces no puede haber en un mismo corazón confianza y desconfianza. Un corazón lleno de fe es un cristiano que deja afuera el afán, afuera la preocupación, afuera muchas cosas que no van a ser de bendición para su vida espiritual. Mateo 10, del 29 al 31, dice lo siguiente: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para ustedes Dios son más valiosos que una bandada de gorriones, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no es cierto? Una moneda de cobre, si nosotros sacáramos el aproximado, es súper difícil, porque la moneda, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano tenía justamente distintas equivalencias. Pero si nosotros, ¿no es cierto?, vemos una moneda de cobre, valdría así algo como 50 pesos chilenos, que es muy poco, ¿verdad? Pero con eso ellos podían comprar 2 gorriones para comer, porque ellos comían, ¿no es cierto?, los gorriones justamente y los compraban. Pero ¿qué nos dice el versículo? Nos dice que Dios tiene, ¿no es cierto?, cada cabello de nuestra cabeza contado, que Él sabe nuestras necesidades. Él lo sabe absolutamente todo. Todo lo que necesitamos ahora y todo lo que necesitamos en el futuro. Dios lo sabe. Pero también nos enseña una verdad, que los gentiles, en primer lugar, ¿qué ponen? Sus necesidades y si es que tienen tiempo para Dios. Pero para el cristiano es todo lo contrario. Dios va en el primer lugar, ¿verdad? Y después vienen todas las demás cosas. Entonces Cristo se está refiriendo justamente a este cuarto denario que es muy baratísimo. Recuerde que cada uno de nosotros valemos la sangre de Jesucristo derramada por nuestros pecados. Dios nos dio la vida, Dios nos dio la redención, nos dio la adopción, nos dio la justificación. Y el versículo de Romanos 8 nos dice que también nos dará la glorificación en un momento determinado de nuestra vida espiritual, cuando dejemos de existir. Si Dios nos dio todas esas bendiciones espirituales, ¿cuánto más nos dará lo que necesitamos acá en la tierra? Lo material. Si Dios es el dueño absolutamente de todo, Dios es el creador y dueño de todo. El ser humano es solamente un mayordomo de lo que tiene. ¿Se da cuenta? Un administrador de lo que tenemos. ¿Usted sabía que su trabajo no es suyo? El dinero que usted tiene no es suyo. Su ropa no es suya. Su familia no es suya. Solamente somos administradores porque Dios es el dueño de todo. Y un día dice la palabra que Él pedirá cuenta de cómo administramos lo que Él nos dejó. Recuerde la parábola de los administradores. Hay administradores fieles y administradores infieles. Pero un día vendrá el Señor de la viña y pedirá cuenta. ¿Cómo administraste
lo que te dejé? ¿Cómo lo administraste? Y tendremos que dar cuenta por cada uno de los regalos que Dios nos dio, ¿no es cierto?, para la administración, para su gloria. Por eso no seamos hombres y mujeres de poca fe. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, enfocarnos en la meditación, en la reflexión, y eso librará nuestro corazón de toda inquietud desmedida, de todo afán desmedido, que no te deja dormir, no te deja comer. Hay gente que he conocido que está todo el día pegado al teléfono. ¿Sí o no? ¿Ha conocido gente así? Todo el día pegado en el teléfono. En el trabajo, en el almuerzo, está así. Hay algunos que incluso en la iglesia están todo el día pegados en el teléfono. Yo a veces he pensado que hay hermanos que son corredores de bolsa. Entonces están todos los días así, con el celular. Están siempre con el celular mirando y cuando tienen que hacer lo hacen, pero después están con el celular. Yo seriamente he pensado que son corredores de bolsa porque están viendo las acciones, ¿no es cierto?, que suben y bajan. Pero a lo que voy, de que eso también es una ansiedad desmedida. En algunos colegios incluso se han llegado a tal punto de retirar los celulares cuando los niños entran a clases. Porque ustedes lo hacen en la mañana. Porque ha llegado a tal punto la obsesión con el celular, la ansiedad y la preocupación con el aparato electrónico, que lamentablemente está generando problemas pedagógicos, educacionales. La gente ya no puede. Familiar, ¿no es cierto? Cuando se juntan a comer, ha estado en esas reuniones familiares donde están haciendo algo para comer, para compartir, y hay uno que está con el celular así. Y mirando el celular, y mirando y escuchando, mandando mensajes. Incluso algunos dentro de la misma casa hablan por WhatsApp. ¿No es cierto? No van a hablarle a la otra pieza, sino que hablan por WhatsApp. ¿Qué quieres de comer? Tomemos 11, almorcemos. Y eso no debería ser porque da cuenta de una ansiedad, ¿no es cierto?, constante, una preocupación constante que está constantemente conectado. El cerebro está constantemente conectado y no descansa, ¿verdad? Los incrédulos, mis hermanos, como dice el versículo, buscan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen las prioridades desordenadas. Para ellos prioridad 1 el trabajo, prioridad 2 el dinero y de ahí todo lo demás. Prioridades desordenadas. Por eso ellos no viven en paz, sino que constantemente quieren el sustento a toda costa, ¿verdad? A toda costa. Voy a hacer todo lo posible por lo que de mí dependa para obtener lo que tengo. Y ahí sacrifican tiempo con la familia, sacrifican tiempo de descanso, tiempo con el Señor. Hace mucho tiempo me acuerdo haber conocido a un joven que necesitaba un trabajo y llegaba a la iglesia, ¿no es cierto? Y estaba desempleado y llegaba a la iglesia y yo en ese tiempo iba a la reunión de jóvenes, ¿no es cierto? Y este joven contaba su testimonio, que tenía en ese tiempo el 20 años y decía, necesito un trabajo, y oraba por el trabajo, ¿verdad? Y después un tiempo dijo, encontré un trabajo. Pero el problema es que ya el domingo ya no iba a la iglesia, no se congregaba. No supimos más de él. A los 6 meses volvió y dijo, me despidieron del trabajo. ¿Verdad? Y eso da cuenta de que hay muchos que tienen las prioridades desordenadas porque es puro trabajo y trabajo y trabajo. Pero Dios después cuando los disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos, porque nos ama y la disciplina está dentro del amor. Pero cuando Dios te disciplina y te quita el trabajo y las cosas, ¿qué es lo que pasa contigo? Ahí donde te das cuenta, donde tenías puesta tu confianza. En el trabajo, en lo que te podía dar el trabajo. Entonces yo creo que mi mamá se acuerda, ¿no es cierto?, de esa persona que hace mucho tiempo fue lo que pasó. Pero eso da cuenta y desnuda nuestro corazón. ¿Dónde estaba puesta la confianza de nuestro corazón? Y ese joven, por supuesto, que tenía puesta la confianza en su trabajo. Pero ¿cuándo se dio cuenta? Cuando lo despidieron del trabajo. Ahí se dio cuenta
justamente dónde había puesto su confianza. Y Mateo 6:33 es la clave para comprender respecto a las prioridades del corazón. Este versículo es muy conocido. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Pero ¿cuál es el orden de las prioridades? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Verdad? Muchas veces cuando analizamos la vida de muchos creyentes, nos damos cuenta de que se han dejado de congregar no por temas de enfermedad o urgencias, sino que simplemente su corazón ya no se llenó de fe, se llenó de afán, porque entendemos que un domingo pueda surgir una enfermedad, una urgencia familiar, eso es totalmente comprensible. Pero cuando esto ya se forma, ¿no es cierto?, se forma como algo, una conducta repetida en el tiempo, nos damos cuenta de que ese corazón ya no está lleno de fe, está lleno de preocupación, está lleno de ansiedad, ¿no es cierto? Ya se forma una rutina de vida, porque está manifestando en lo que hay en su corazón. Entonces, como les decía, se comprende que hay temas familiares, urgencias familiares, pero cuando esto ya se forma una rutina, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, es porque algo espiritualmente está pasando en el corazón de esa persona, en donde el reino de Dios ya no está por encima de todo lo demás, sino que el reino de Dios en el corazón de esa persona está si es que le queda tiempo, ¿no es cierto? Porque ahora está todo lo demás, primero, el trabajo, la familia, las enfermedades, los quehaceres, las compras. Entonces recuerden que tenemos que llenar nuestro corazón de fe para que combata con la ansiedad de nuestro corazón. El problema del creyente es que siempre busca primero la comida, el trabajo, la bebida y el vestido. Y hay muchos creyentes que justamente están en esta situación. Prioridades invertidas. Y por eso están como están. Usted ha conversado con una persona que no se congrega hace tiempo. Y usted conversa y en esa conversación puede ver su estado espiritual, ¿sí o no? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, ¿cierto? Yo creo que usted también. ¿Por qué? Porque se dejó de llenar de fe. Claro, sabemos que en la casa podemos leer la palabra, sí, claro, podemos orar, podemos cantar, pero no es lo mismo. Porque recuerden que la santidad también es un proyecto comunitario que tiene que ver con la comunidad. Porque hay otros que están orando por mí, podemos cantar libremente juntos, llevar las cargas de los unos con los otros, manifestar compañerismo cristiano, pero cuando una persona se deja de congregar durante mucho tiempo y solamente al conversar, te das cuenta cuáles son sus prioridades. La misma Biblia dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces ahí tú te das cuenta en qué estado espiritual está. Y ahí es un buen momento para exhortar a la persona, ¿no es cierto? Te animo para que te congregues, para que manifiestes, ¿no es cierto?, los frutos del Evangelio a través de la comunidad cristiana, ¿no es cierto?, que ya va más allá de la emoción, sino que ahora tiene que ver con una convicción, con una fe profunda, de que necesito la iglesia, porque en la iglesia se manifiestan y se ponen en práctica la mayoría de los medios de gracia. ¿Sí o no? La oración, el evangelismo, la adoración comunitaria, el estudio de la palabra, la Santa Cena, el compañerismo cristiano. Lo único que nos falta acá es un bautisterio. Y ahí estaríamos con todos los medios de gracia listos, ¿no es cierto? En algunas capillas e iglesias lo ponen, ¿no es cierto? Lo incorporan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un medio de gracia. Si aquí hubiera un bautisterio, ¿no es cierto?, y una persona da cuenta de su fe pública, que es una externalización de la gracia de Dios que obra en tu corazón, ¿no es cierto?, y la persona se bautiza, eso es una bendición para esa persona, pero también para la comunidad cristiana.
porque ve cómo una persona, ¿no es cierto?, está dando profesión de la fe en Jesucristo, como Señor y como Salvador. Pero todo el resto de los medios de gracia los aplicamos de acá. La oración, el estudio, la oración, el evangelismo, el estudio de la palabra, el compañerismo cristiano, llevar las cargas de los unos con los otros. Todos los demás medios de gracia están justamente acá, cuando nos congregamos y participamos los unos con los otros. Por eso la insistencia del autor de Hebreos era tan insistente, ¿no es cierto? Hebreos 10:25. Era tan concreto. No dejando de congregarse. Entonces tenemos un problema de ahora, un problema también de ese tiempo, porque dice, como algunos tienen para algunos se les hace el costumbre faltar a la iglesia. No lo valoran. Pero como les decía el domingo pasado, cuando vino el tema de la pandemia del coronavirus, pastor, me gustaría congregarme nuevamente. Pero nunca manifestaron en su vida anterior, menos lo van a hacer ahora, porque solamente a veces se convierte en un arrebato emocional. Pero cuando las restricciones se sacaron, no aparecieron, o de vez en cuando, ¿entiende? Entonces, en Hebreo justamente se nos da cuenta de que en esos tiempos también, como algunos tienen por costumbre. Pero después el versículo dice, porque saben que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de Cristo, ¿cierto? Recuerden que la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Tenemos que comprar aceite, estar avivados con el Espíritu Santo en nuestro interior, no desconectados, sino que conectados. Y la iglesia local es una hermosa posibilidad para justamente ese propósito. No ser como las vírgenes descuidadas, ¿no es cierto?, sino que como las vírgenes preocupadas, que están perseverando en el camino del Evangelio. Por eso Cristo dice que cualquiera que tome el arado y mire para atrás, no es digno de él. Por eso el cristiano solamente mira para adelante. Cuando comiences a llenarte de inquietud, de ansiedad y de preocupación, recuerda las palabras de Jesús. No te afanes porque Dios tiene el control absoluto de tu vida. Y ya estudiamos cómo se fortalece la fe a través de la reflexión bíblica. Por lo menos todos los días lea un versículo. Recomendación. Todos los días lea un versículo. ¿Y qué le hace el versículo? Hágale preguntas. ¿No es cierto? ¿Qué me está mostrando esto a mi vida? ¿Cómo puedo cambiar esto en mi vida? Dese ese tiempo, 15, 20 minutos. Hágale preguntas al texto bíblico. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con este versículo? ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que escribe Pablo, pero de la cárcel, no de la libertad. Estaba encarcelado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es más grande que las circunstancias que podemos ver, porque Él está entronizado. Y así lleno mi corazón de fe y sigo adelante. O si no, la otra respuesta es, ¿no es cierto?, manifestar pasividad, ¿no es cierto?, desprenderse justamente, ya sea de la iglesia local o de los medios de gracia que aplicamos en nuestra vida cotidiana. ¿Usted sabe cuál fue la primera reacción de Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, tenían miedo, su corazón se llenó de desconfianza. ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer a Dios. Lo mismo pasa en la iglesia local. Cuando el creyente deja de congregarse, es porque se está escondiendo. Cuando se forma ya una rutina, 6 meses, 1 año, ¿no es cierto? Ya se forma una rutina constante, así como las otras rutinas que tenemos de comer, ¿no es cierto?, asearnos, salir, ¿verdad? Para muchos se forma una rutina. Recordemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue, ¿no es cierto?, ayudado por Dios, les dio para todas sus necesidades. En el desierto les dio agua, les dio comida, sus pies no se gastaron, cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos, ¿no es cierto? Todo lo que necesitaban, la ropa, la bebida y el comer. Todo fue, ¿no es cierto?,
lo satisfació Dios para ellos. Les dio todo lo que necesitaban para que cumplieran el propósito de Dios. Pero aún así, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ellos? Se quejaban. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Usted sabía que hay estudios que dicen que el pueblo de Israel solamente se hubiera demorado un par de semanas en llegar de Egipto a la tierra prometida? Pero pasaron 40 años, generaciones completas que murieron en el desierto, de ancianos, adultos. Imagínense. Entonces muchas veces la queja nos lleva a eso, a repetir la lección una y otra vez, una y otra vez. Y Dios, como un padre amoroso, es parte de su disciplina. O si no, vamos a repetir la lección. La repetimos una y otra vez y nos quedamos pegados en eso. Por eso tenemos que entregarle todo nuestro ser a nuestro Señor para que Él haga su voluntad. Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Verdad? ¿Qué problema nos trae mañana lunes? Mañana lo vamos a saber. Trabajar es un problema, ¿no es cierto, hermano? Es una bendición, pero muchas veces hay problemas en el trabajo, en la familia, ¿no es cierto? En distintos ámbitos que necesitamos sabiduría divina para arreglarlos, solucionarlos. Pero esos son los problemas del mañana. Hoy día tiene otros problemas, ¿cierto? Tiene otras cosas que solucionar. Ya sea hoy día en la tarde, hoy día al mediodía, pueden haber distintos problemas. Pero la palabra es clara, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. En realidad, todos los días tienen preocupaciones. No hay ningún día que no tenga una preocupación. ¿Tenemos que planificar el futuro? Sí, pero no tenemos que afanarnos de manera desmedida, a tal punto que no hagamos lo que tengamos que hacer con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con algunos. Por eso hay algunos que muchas veces tienen licencias psiquiátricas porque no pudieron con la responsabilidad, no pudieron seguir adelante, ¿verdad? Se enfermaron de los nervios, de la cabeza, ¿no es cierto? Úlceras y un montón de enfermedades. Pero dice la Biblia, ¿no es cierto? La palabra de Dios, no se preocupen por el mañana. Preocuparse por el futuro es sumamente inútil. No podemos arreglar nada preocupándonos. Tampoco podemos cambiar ninguna circunstancia o acontecimiento futuro preocupándonos. No podemos. No vamos a saber qué va a pasar en el mañana. Solamente Dios. ¿Pero usted sabe lo que va a pasar en el mañana? No. Ni usted ni yo. Tampoco tenemos la garantía de que las cosas suceden porque nos preocupamos. ¿Verdad? Preocuparse hoy día no va a solucionar el problema de mañana. Si nos preocupamos en demasía. ¿Qué va a pasar mañana? Pueden pasar un montón de cosas que escapan a nuestras manos. El problema de mañana vendrá mañana. Y cuando lo haga, Dios todavía estará allí con nosotros. Ya sea en cualquier problema y en cualquier necesidad, porque Dios tiene el control de mañana en sus manos. Recuerde que Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro. Pero la promesa que tenemos que creer es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Vendrá otro virus? No lo sabemos. ¿Vendrá, no es cierto, oleadas de violencia como hace poco? No lo sabemos. ¿Vendrá una guerra nuclear mañana? No lo sabemos. Siempre me acuerdo cuando pasó este tema del coronavirus, siempre me acuerdo que fue como un día lunes.
Y en el día lunes se dio la restricción de que nadie saliera a trabajar, ni a estudiar, ni nada. Pero ¿qué pasó en la semana anterior? ¿No es cierto? Estábamos haciendo todo de manera normal. Y el domingo en la noche, los noticiarios alarmaban justamente de esta situación. No sabemos qué va a pasar en el mañana. Dios tiene preparado para nosotros el sustento para cada día y la sabiduría para poder afrontar. Amén. Así que en el día de hoy estudiamos los afanes de la vida y la necesidad de llenar nuestro corazón de fe. ¿Cómo lo llenamos? Con la palabra, con la meditación, con la reflexión. Dese un tiempo. Yo sé que los tiempos son apresurados, ¿no es cierto? Que los trabajos son apresurados, que todo pasa rápido, pero usted deje un tiempo, ¿no es cierto? Esté un tiempo a solas con Dios y su palabra para que usted se llene de fe y siga caminando en el Evangelio. O si no, se va a llenar de afán y va a comenzar a estancarse y retroceder. Amén. Póngase de pie para orar y darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que nos dio el día de hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, amado Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con nuestra vida espiritual. Sabemos que en nuestra vida van a haber afanes y preocupaciones, pero tú nos das la receta, el antídoto que es la fe en ti, Señor. Y esa fe se potencia, esa fe se fortalece a través de la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes responsables con nuestra vida espiritual, creyentes que de alguna manera oren y estén conectados contigo siempre a través de tu palabra, para cuando llegue el día malo, Señor, podamos confiar en ti, que no nos pillen por sorpresa los afanes, los problemas de la vida, sino que nuestro corazón sea lleno de la confianza en tu soberanía, en tu poder, en lo que tú estás haciendo con nosotros. Tu palabra dice: en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque tú has vencido al mundo. Debemos confiar en ti, Señor, en tu sustento diario que nos darás para cada uno de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes obedientes, a no retroceder cuando veamos los problemas, las circunstancias y el afán. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.